Recientemente, compañeros, en abril celebrábamos el Congreso Confederal. En ese Congreso se han modificado de manera muy considerable planteamientos que tienen que ver con nuestra organización interna, pero que están directamente relacionados con la calidad del servicio que nosotros debemos prestar a los trabajadores. Y decíamos, por referenciar en el documento al que se hace referencia a esta parte de mi intervención, que la UGT se reafirma en una confederación de federaciones estatales. No hay otra estructura en la UGT, pero la confederación se expresa en el territorio a través de las uniones de comunidad autónoma. Esa es la confederación. Así nos manifestamos y de eso nos servimos. Habíamos hecho planteamientos tales como que ningún afiliado en nuestra confederación puede tener menos derechos que otros por estar en territorios o en federaciones diferentes. Hicimos un repaso de lo que habíamos hecho mal y nos pareció conveniente modificar asuntos que habían sido tabú hasta ese Congreso. Hemos tocado estructura de la confederación que durante más de 20 años venía siendo una especie de resolución inamovible basado fundamentalmente en la conveniencia de que la estructura orgánica fuese una e inequívoca. Pues bien, hemos conseguido en este Congreso que aquellas federaciones que tienen el potencial como esta, como la FSP, como otras en la Confederación, tengan también la capacidad de ayudar a aquellas otras organizaciones que se manifiestan más débiles en el territorio y que bien pueden ayudar a nuestra estructura de las federaciones y de las uniones también en aquellos sitios donde nuestras debilidades organizativas se manifiesten de manera más clara. En vuestro caso, espacios tales como los grandes hospitales, los intercambiadores del transporte, los grandes aeropuertos, los grandes centros administrativos, etcétera. La FSP tiene una gran presencia y las demás federaciones presentan debilidades organizativas. No siempre. Pero sí es conveniente que esta federación discuta también en el transcurso de estos días, de este Congreso, qué posibilidades y qué responsabilidades le corresponden a la FSP en la ayuda de mejorar los servicios que la UGT debe dar a los trabajadores. Y creo, compañeras y compañeros, que tenéis mucho margen y mucho que decir sobre el particular. Yo he apuntado algunos espacios que muy probablemente os indiquen, a modo de trazo grueso, lo que la Federación puede hacer. Hay seguro que muchísimos más. Y queremos más porque la resolución del Congreso implicaba también que las federaciones y las uniones buscasen fórmulas organizativas que permitan que nuestra estructura, la de las federaciones, puedan estar respaldadas por aquel potencial que unas federaciones tienen en unos casos y del que carecen en otros. Y rompíamos también aquellos moldes viejos, puesto que las circunstancias nos obligan a plantearnos que lo fundamental está en que los afiliados, los trabajadores, tengan la representación mejor y en las mejores condiciones que la UGT puede dar. Quiero hacer un par de comentarios para terminar. Uno en relación con la situación de crisis a la que no os voy a cansar, conocéis perfectamente lo que hay. Yo no voy a hacer ninguna aportación nueva, pero sí deciros que la relación que en España guarda la crisis o la salida de la crisis y el diálogo social obliga a esta organización a plantearse, primero, la conveniencia de poner el diálogo con la patronal y con las administraciones como el primer punto a considerar. Segundo, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras no asumen ninguna responsabilidad en el fracaso de lo que puede entenderse como la primera etapa del diálogo social en tiempos de crisis. Porque nosotros, los sindicatos, no hemos ido con nuestro programa máximo. Nosotros hemos ido dialogando en una posición de moderación y entendiendo que ellos y nosotros podíamos resolver en alguna medida parte de los problemas que padece el mundo del trabajo y que entre la patronal y los sindicatos podíamos acordar asuntos para llevar a las administraciones y que ellas pudiesen decidir conociendo el consenso entre el mundo del trabajo y del capital. No ha sido posible
Y no ha sido posible, compañeras y compañeros, porque la patronal está en clave política. Y además compartiendo estrategias que tienen que ver con una parte del Partido Popular de Madrid. Y nosotros no aceptamos como respuesta en ese diálogo un viaje en el tiempo que nos lleve al siglo XIX. La crisis necesita de fórmulas de salida, necesita de diálogo, necesita que trabajadores y empresarios hagamos esfuerzos, nos entendamos, pero nos parece excesivo e innecesario lo que se nos plantea desde el ámbito de la patronal. Sabéis que somos de los convencidos de que para que las cosas vayan bien tiene que haber mecanismos de conciliación entre capital y trabajo, mecanismos permanentes. Y nos ha parecido siempre que la negociación colectiva y el diálogo social en general era un buen mecanismo. Hoy no podemos decir que la posición de la patronal sea la que históricamente habíamos visto en las distintas mesas de negociación. Se nos pide flexibilidad y estamos dispuestos a discutir qué significa la flexibilidad. Pero no aceptamos de ninguna manera que para resolver el problema de la precariedad y de la temporalidad quieran poner a todos los trabajadores de nuestro país en el mismo plano de precariedad y de debilidad que tienen los trabajadores menos afortunados en nuestro sistema. Creemos que no es esa la salida. Creemos que es justamente la contraria, que es la formación, que es la estabilidad en el empleo, que es el entendimiento y que son las posturas de moderación que históricamente patronal y sindicatos hemos podido exhibir, las que nos van a permitir resolver los problemas que España tiene o poner remedio a todo ello. Y recientemente veíais que movilizábamos en 54 provincias, en 54 lugares de las 52 provincias españolas. La nueva administración del Estado me traiciona y me lleva al viejo concepto, a la antigua administración. 54 actos en todo el territorio nacional, reivindicando el trabajo decente. Lo hacíamos por cuenta de la Confederación Sindical Internacional y lo hacíamos también porque la reivindicación, que esa gran confederación que abarca todo el mundo, nos parecía que esa reivindicación tiene que ver con la situación actual española. Y nos parecía también que era el momento de acumular fuerza durante este mes para seguir haciendo movilizaciones en favor del trabajo decente, defendiendo posiciones locales del ámbito de España. Y vamos a ir a movilizaciones del mismo tenor y en otras modalidades en las que quepan en el entendimiento con comisiones obreras y de todos aquellos que nos quieran acompañar para defender el trabajo decente. Vamos a ir, compañeras y compañeros, a movilizaciones generales que, a diferencia de otras épocas, no van a ir dirigidas contra el Gobierno de la nación. Van a ir dirigidas a las posiciones empresariales que mantienen cerrada su puerta a la negociación de 1.500 convenios colectivos pendientes y que mantienen una posición de dureza tal ante los problemas de los trabajadores y ante la crisis que van a requerir una movilización del tenor de la que estoy anunciando. Probablemente será en el mes de diciembre. Vamos a procurar que no sea en el primer semestre del año que viene y probablemente vayamos a la mitad del mes de diciembre. Y termino, compañeras y compañeros, diciendo que si la patronal entiende que este es el momento histórico para volver al pasado, nosotros entendemos que la crisis es la oportunidad para hacer grandes cambios y para ponernos en mejores condiciones de salida de lo que otros países, por desgracia, ante la ausencia de libertades, van a tener que apechugar. Por nuestra parte, la mano está tendida a las patronales, reconocemos el esfuerzo y la actitud del Gobierno de España en favor de la protección de aquellas familias que se quedaron sin ninguna fuente de ingresos. Nos parece que el esfuerzo no solo es loable, es necesario, pero otros gobiernos en estas circunstancias no lo hicieron y eso bien merece el reconocimiento de este sindicato. Por mi parte, nada más, compañeras y compañeros. Salud y buen Congreso.